ya van a dar cuenta de mi parco español. Bueno, les quiero agradecer in situ el maestro Alejandro, la maestra Ma, la Universidad del Valle y esa casa que por la segunda vez me acoge con mucha sensibilidad. Me da mucho placer estar acá en Bogotá, en ese contexto, digamos, de enseñanza, de investigación, de pensamiento y de construcción en el campo de las artes y específicamente en el teatro. Me parece importante afirmar que esos espacios de encuentro, de reflexión, de creación y de formación son muy importantes y no es evidente que esos espacios se sostengan en nuestros países y en el mundo. Entonces, toca a cada uno de nosotros trabajarnos juntos, juntas y juntos para que esos espacios sigan fuertes, potentes y digamos, marcando su presencia en la sociedad y se comunicando con las personas, ¿no? Al final, nuestro trabajo como artistas de las artes vivas, del teatro, de lo presencial, de lo que cuenta con la presencia de la gente, es llegar hasta la persona, ¿no? De alguna manera. Entonces, quiero comenzar agradeciendo, dando gracias a la oportunidad de estar aquí con ustedes y de que vengan en esta mañana, 11 horas, a escuchar un desconocido, ¿no? Tampoco yo le conozco, entonces estamos quites. Entonces, bueno, hace 2 días, ayer o antes de ayer, la maravillosa maestra Elena Básina, que está acá, nos dando el honor de su presencia, ha hablado de Stanislavski, ¿no? Y me tocó mucho la manera como ha mencionado su proceso artístico. Y acá voy a hablar de procesos de creación, ¿no? Y lo que más me tocó en su charla es cómo dibuja la trayectoria de un hombre de teatro, de un artista, y al dibujar esa trayectoria muestra una dimensión que va más allá de lo objetivo proceso de creación, como tener un proyecto, elaborarlo, caminar un trayecto y realizarlo como había pensado antes. No, ahí hay también una implicación, una dimensión de transformación de la vida de lo que hace y de la vida de los que se conectan de alguna manera con ese proyecto. Hay una dimensión humana que va más allá de esos conceptos, digamos, productivistas asociados al arte, ¿no? Y eso me parece una buena manera de agarrar una conexión con lo que hablaba la maestra para seguir reflexiones sobre procesos artísticos, ¿no? Claro, yo voy a hablar mucho a partir de lo que vengo proponiendo como artista en mi contexto. Hablaba el maestro Alejandro cuando hacía su presentación. Bueno, yo vivo en Río, soy de Río de Janeiro. Mi compañía de teatro no es un grupo fijo de actores, actrices y artistas, sino un núcleo de investigación y de creación que acoge, que recibe múltiples artistas y que muchas veces coinciden en muchas creaciones, ¿no? Pero es distinto de tener un grupo, digamos, fijo para lo cual yo haga esas creaciones, sino yo también me
me interesa también lo que cada artista aporta, trae y contribuye con las cuestiones, digamos, que me interesan como artista. Y en esa dinámica, me parece importante decirlo, y eso me parece también que está en lo que decía la maestra, o sea, mis procesos artísticos y la manera como propongo reflexionarnos hoy tiene que ver con la decisión, una decisión artística de crear un proyecto artístico a largo tiempo. O sea, la creación de una obra específica de teatro o de un movimiento artístico preciso que no está como aislado, sino hace parte, es un aspecto o un momento de algo más largo, más grande. Entonces yo tomo esa imagen que está en Chekhov de un río subterráneo, o sea, un proceso artístico, un proyecto artístico a lo largo del tiempo, sería entonces ese río subterráneo, y las obras serían momentos en que ese río emerge, ¿no? Y se manifiesta con sus momentos y contextos específicos, pero hace parte de algo continuo, una búsqueda que no llega a su término, sino que está conectado con una dinámica de transformaciones, de conexiones de uno con el mundo, con las transformaciones del mundo, cómo lo de afuera me toca y cómo yo reacciono a eso, cómo mi pensamiento y mis acciones están conectados con el movimiento del mundo y con mis deseos y mis búsquedas también teóricas y prácticas, ¿no? O sea, el concepto de un proyecto artístico que está conectado con la duración de una vida, o sea, también es un proceso humano. El arte no está apartada de la vida. El arte es un aspecto de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces en sociedades como las nuestras, en nuestras sociedades contemporáneas, somos empujados o convocados o obligados muchas veces a estar como buscando resultados, soluciones, productos que funcionan, relaciones con el tiempo como efectivas, productivas, eficaces, asertivas. El error no tiene lugar, no es permitido. Tenemos que buscar el suceso, o sea, el reconocimiento y el dinero para hacerlo, o sea, todo eso, digamos, esos sistemas muy que emulan lenguajes, digamos, del mundo corporativo, empresarial, extremadamente capitalista, muchas veces se manifiestan de manera inconsciente en nuestro hacer cotidiano artístico, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar? Claro, hay muchas maneras de imaginar cómo describir trayectorias o procesos de creación en el teatro. No hay verdades absolutas, ¿no? Pero hay ejemplos, hay referentes y hay posibilidades de inventar percursos que
se conecten con contextos específicos sociales e históricos. Entonces todo mi trabajo está un poco basado en reflexiones como esas. Entonces en mis procesos, claro, somos todos muchas veces obligados a obedecer, digamos, relaciones con el tiempo para lograr hacer, por ejemplo, una obra. Si tengo una fecha en un teatro, no voy a poder tomar el tiempo que quiero para crear esa obra. Claro, hay límites. Si tengo un determinado presupuesto, no puedo sino obedecer ese presupuesto. O sea, claro, hay límites, pero también hay maneras de transbordar esos límites, no respetar tanto esos límites, o sea, salvaguardar el espacio de la creación como algo singular, como también un territorio. O sea, los procesos creativos no son necesariamente subjugados, ¿puedo decirlo? Subjugados a los resultados finales. Hay que pensar los procesos creativos como autónomos. O sea, el proceso creativo es en sí algo, es una realidad en la experiencia artística. No existe solamente para generar resultados. Los resultados son importantes y solo existen por los procesos creativos, pero eso es distinto de reducir la experiencia de creación a la generación de resultados. ¿Me entiendes? Es una dialéctica y es importante pensarlo. Bueno, en ese sentido, quiero compartir con ustedes, bueno, voy a hablar más o menos una hora y después algunos para discutir, ¿no? Quiero compartir una experiencia que no está directamente vinculada a mi trabajo, pero el escritor, digamos, el artista argentino Julio Cortázar, que es, digamos, un escritor, por supuesto, pero su obra va más allá de los conceptos, digamos, tradicionales de lo que se entiende como género literario. Fue un artista que rompió con los conceptos de género. ¿En qué sentido? Bueno, había momentos en que no se lograban, los críticos, por ejemplo, no lograban clasificar su obra. ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? Es que no se lograba, o sea, porque intentaba, naturalmente, no con el solo objetivo de romper, pero creaba como relaciones con sus procesos artísticos muy vinculados a su propia existencia, a su proceso de formación, digamos, espiritual, humano, de percepción del otro, de su tiempo, de la vida, de sentidos posibles en una existencia, ¿no? Entonces voy a narrar un proceso creativo muy singular de ese artista. Bueno, una de sus últimas obras se llama Los autonautas de la cosmopista. ¿Qué es esa obra? Bueno, ya más viejo, Cortázar nació en 1900, murió 84, murió con 70 años. Nació en Argentina y vivió una parte grande de su vida en París. Fue un traductor para sobrevivir y hace parte de una generación de artistas latinoamericanos que por muchas veces motivos políticos
salieron de sus países y migraron a ese momento a Francia, a París, para seguir trabajando, ¿no? Bueno, en un momento Cortázar estaba de pareja con una joven fotógrafa y escribana y escritora canadiense que vivía también ahí en París. Bueno, en un momento esa mujer, que era mucho más joven que él, se descubrió una enfermedad. Y bueno, los dos entonces tomaron la decisión de crear un performance. ¿En qué consistía esa performance? Esa performance debería ser un proceso para escribir juntos, los dos, a cuatro manos, un libro. Ese libro se llamaría Los Autonautas de la Cosmopista. El motivo principal de esa decisión artística era, digamos, una consigna, como, ¿cómo puedo decir? Engañar el tiempo, hacer una trampa al tiempo, como alargar el tiempo, porque se suponía que esa enfermedad la mataría a Carol Dunlop en poco tiempo. Entonces, el objetivo principal de ese proceso era como tratar de encontrar una manera de vivir el tiempo juntos, creando una obra, un libro, pero como si el tiempo durara más. Bueno, entonces ellos vivían en París. Imaginaron una manera de viajar de París a Marsella, que está en la costa, es el puerto, en un trayecto de más o menos 700 kilómetros y que en coche daría como unas 10 horas, 11 máximo, en la autoruta, ¿no? Pero ellos se crearon reglas para hacer ese viaje en un mes. Entonces, 30 días. ¿De qué manera? Crearon consignas, reglas que deberían ser como obedecidas como rigurosamente. Entonces, por ejemplo, deberían parar en todas las estaciones de la ruta. ¿Cómo se dice esos paraderos? Donde uno puede ir al baño, comer algo, tomar un café. Bueno, paraderos. Bueno, entonces ellos hicieron las cuentas en la ruta de cuántos paraderos y bueno, matemáticamente para pasar un mes debían parar en 2 paraderos por día. Y estaban obligados a, en el segundo, dormir, pernoitar. Habían otras reglas, por ejemplo, debían pernoitar, no importa si era bueno o malo. No debían salir de la ruta, nunca. Y eso estaba como contra las reglas oficiales de las leyes. Entonces, antes de empezar, enviaron una carta al departamento de rutas de Francia explicando esa propuesta y esa carta jamás fue contestada. Entonces, hicieron como clandestinamente. Cogieron ¿cómo se llama? Una combi, un furgón. Una van. Que la llamaron Fafner. O sea, la convirtieron en un personaje.
y trataron de transformar esa van Fafner en una van casa. Entonces es una van que roja, donde podían cocinar, dormir, trabajar, vivir. Después les voy a enseñar unas imágenes. Bueno, o sea, trataron de... Y hay muchas otras reglas. Por ejemplo, los menús, los cardápios de lo que iban a comer, estaban todos decididos y llevaban como provisiones que debían durar hasta el medio del percurso. En el medio del percurso venían amigos desde París que podrían en un momento preciso, de un día preciso, quedarse con ellos 1 hora y cenaban juntos, les aportaron más comida y volvían. Bueno, al llegar a Marsella ya estaba como todo dibujado, una familia de allá, de amigos, la familia Tircelin, les recibía en su casa en Marsella. Ellos como narraban esas historias y bueno, se terminaba la performance. Y en todo ese percurso ellos, además de convivir, de alargar el tiempo, escribían. Entonces ese libro no estaba como previsto, no había un tema previsto, una manera, un lenguaje, por ejemplo, si sería un romance, un cuento, o qué recursos de lenguaje estaban como apoyando a construcción de este libro, sino que esa, digamos, performance que ha durado 1 mes debería ofrecer, o sea, en un campo de experiencia no prevista, o sea, de una relación de esos dos artistas con una dimensión de lo desconocido. Eso es muy importante en procesos creativos. El coraje y la decisión de conectarse con aquello que no conoces. Si en el arte no hay posibilidades de uno conectarse con al menos un aspecto de algo que no conoces en el proceso, difícilmente vas a acceder a una dimensión artística. Es más probable que vas a reproducir patrones de recursos que están en el campo de la cultura, pero no transbordan el campo de la cultura para acceder al campo del arte, que en última instancia es lo que no tocamos, lo que no logramos descifrar del todo, ¿no? Bueno, entonces, al final del trayecto, Carol y Cortázar volvieron a París. Bueno, ella se quedó muy enferma, poco tiempo después murió. Eso no estaba previsto, que muriera tan temprano. Entonces le tocó a Julio Cortázar terminar solo el libro. Bueno, y eso no estaba previsto, porque la consigna era que los dos a 4 manos escribirían y organizarían ese libro. O sea, entonces un, digamos, evento de la vida muy preciso como la muerte atravesó un proceso artístico. O sea, el afuera intervino en el adentro de un proceso artístico como radicalmente, fatalmente. Entonces, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de permeabilidad en los procesos artísticos? ¿No?
Eso es importante pensarlo. ¿En qué nivel un artista se abre a lo permeable en sus procesos? ¿No? Hay que pensarlo. Lo cuánto es más cerrado, lo cuánto es más abierto. Son decisiones. No hay reglas y no hay mejor o peor. No estoy haciendo juicio de valor. Estoy como compartiendo posibilidades. A mí me interesan procesos permeables, pero hay otros que les interesan procesos más cerrados, más herméticos, ¿no? Bueno, entonces el final del libro Los autonautas de la cosmopista es una carta que escribe Cortázar a Carol Dunlop, y después ustedes van a ver. Ahora quiero mostrar rápidamente unas imágenes solo para, digamos, nutrir el imaginario y les invito a leer Julio Cortázar, a leer ese libro, que además está en español. Ya es una motivación suficiente. Bueno, pues, Gabriel, apagar las luces, por favor. Bueno, acá, rápido, porque no tenemos tanto tiempo y no quiero me prolongar y tenemos muchas cosas que hablar. Bueno, acá está como la primera edición del libro en español, y ahí la edición de Alfagarra más conocida, ¿no? en España. Bueno, acá, por ejemplo, está Fafner, y es un personaje, y ese personaje Fafner está en el libro, digamos, y el libro es un objeto artístico que se compone de materiales heterogéneos, como textos, imágenes, cardapios, menúes, textos de distintos lenguajes, diálogos, poesías, narraciones, cartas y dudas, ¿no? Y espacios. Bueno, acá los dos en la ruta como trabajando. Acá Cortázar, para que vean un poco el ambiente. Eso fue en principios de los años 80. Acá está Carol. Carol Dunlop murió en 82 y luego también Cortázar se ha enfermado y murió en 84. Y acá está un dibujo que hace parte del libro. Bueno, ¿puede prender la luz, Gabriel, por favor? La película. Bueno, gracias. Bueno, ahora quiero pasar, bueno, lo que importa es que nos conectemos un poco con las posibilidades singulares de emprender procesos creativos y de dónde viene. O sea, no es gratuito, no es que imaginaron algo para ser diferentes o digamos, originales, no tiene nada, o nuevos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con contextos, con lo que está conectado con la experiencia de uno, ¿no? Bueno, ahora les quiero hablar, a ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, les quiero hablar de dos procesos creativos que tuve posibilidad de desarrollar y que tienen diferencias marcantes, pero tiene que ver con esas cuestiones que les traigo.
Bueno, yo he creado una obra que se llama Preto. Es una obra que está basada en investigaciones respecto a las culturas afrodiaspóricas en Brasil y toda la fuerza de esa cultura, que no es solo una contribución a la cultura de Brasil, sino una base, un pilar radicalmente fundante de lo que somos como pueblo y como cultura. Y de lo que esa cultura sufrió de apagamiento, se puede decir, de apagar, de y de racismo. O sea, el racismo en Brasil es estructural, o sea, está en todo. Es un país muy racista. Bueno, esa obra, Preto, es la segunda parte de una trilogía que yo he creado, que comenzó con una obra que se llama Proyecto Brasil y que termina con una obra más reciente que se llama Sin Palabras. Bueno, todo eso es una investigación que tiene que ver con, claro, mirar hacia el Brasil, pero no hablar sobre el Brasil. Es distinto. Es como mirar hacia el Brasil y desde ahí sacar lo que te toca, digamos. No es tematizar el país, es distinto. Yo no hago obras sobre temas. Yo hago obras que hacen o quieren que los temas emerjan. Es distinta esa relación. Pero esa es una decisión mía, no es un prejuicio con hacer obras sobre temas. Bueno, lo que me interesaba en ese proceso era tener una relación muy cercana con la gente o el supuesto público, con la sociedad finalmente. No quisiera hacer un proceso de ensayos, de creación entre cuatro paredes. ¿Por qué? Porque necesitaba escuchar. O sea, es un proceso de escrita dramatúrgica y de escrita escénica perforada. O sea, en todas las etapas teníamos momentos con la presencia de público. Y no solo de un público de teatreros o de investigadores, maestros, sino de gente, no importa. Y otra cuestión muy importante, que ese proceso no fuera fijo en un territorio, en una ciudad. O sea, estaba siempre en desplazamiento. Entonces ensayamos y creamos esa obra en varias ciudades, tanto en los centros como en las periferias, como en países distintos también. Todo el proceso de creación fue en desplazamiento y en conexiones de escucha con diferentes niveles sociales, étnicos, raciales, históricos, lo que estaba en nuestro alcance, claro, hay límites. Bueno, ¿por qué? Porque lo que nos interesaba era no caer en la trampa de
dar cuenta de una cuestión o de cuestiones tan indecibles, inalcanzables, no poner el peso de la resolución o de la verdad sobre un tema al arte, al teatro, sino proponer una experiencia de tocar, de hacer emergir artísticamente cuestiones que dialoguen con esos temas, ¿no? Por eso la necesidad de inclusión del público. Por eso la necesidad de desplazamiento en los procesos. Bueno, los artistas que están en escena son negros y no negros, porque nos interesaba hablar o provocar una dramaturgia, una puesta en escena en que pudiéramos experienciar, ver, reflejar, activar sensibilidades respecto a la coexistencia de diferencias. O sea, todo el trabajo está en lo de provocar niveles de coexistencia de diferentes o de diferencias. Y en ese sentido, la forma tanto el proceso creativo cuanto la forma, digamos, del espectáculo mismo es la expresión de la convivencia de diferencias. Entonces, la forma dramatúrgica y la puesta en escena son necesariamente conexiones entre materiales heterogéneos. O sea, ese reto, ese desafío era una necesidad, digamos, ético-estética. O sea, ¿cómo hablar de un tema si la forma no refleja ese tema? No. Entonces, lo que nos interesaba era conectar la experiencia misma, digamos, del contenido, que ese contenido y ese proceso resultara o provocara una forma teatral que correspondiera a todo eso. Bueno, y después, digamos, de estrenada esa obra, que esa obra pudiera recorrer todos esos lugares que fuimos antes, porque esa gente hace parte del proyecto, y claro, se expandir a otros lugares, y eso se hizo. No puedo dejar de decirlo que eso fue posible porque en este momento vivíamos en un país democrático y que le importara la cultura y las artes. Ese proceso se dio entre 2017 y 2019. O sea, la obra estrenó en 17, 18, y pasamos como esos años creando esa obra. O sea, claro que en esos años de tragedia de ese gobierno terrorista y fascista de extrema derecha que pasamos en Brasil y que felizmente nos libramos, no sería posible, porque estábamos censurados, porque estábamos apartados de posibilidades de acceder a recursos, porque había mucha violencia en contra del conocimiento, el arte, el pensamiento libre. O sea, bueno, eso para decir que los modos, los procesos creativos están necesariamente vinculados a los modos de producción. Y hay que vincularlos, hay que buscar esa radicalidad, esa posibilidad de existencia
inscrita en las realidades de las sociedades, de los procesos creativos. Eso es legítimo en una democracia. Bueno, entonces eso fue un proceso que tiene que ver con transformaciones de los que hacen y de los que participan activamente como público. O sea, lo que reivindicamos es un público activo, no pasivo. Claro que las transformaciones no dominamos nosotros, pero lo que puedo ofrecer como testimonio en ese proceso, y sé que puedo hablar por los artistas que vivimos ese proceso, salimos transformados de esa experiencia. Como seres humanos, salimos mejores de lo que entramos. Salimos con más conocimiento, con más sensibilidad, con más decisiones de actuar en la sociedad y con más ganas de estar activos en el arte. Igual tenemos muchos testimonios, y esa es una obra que hizo casi en el año de su estreno. Se presentó, el año tiene 365 días. Presentamos casi 200 veces en un año esa obra. O sea, se conectó mucho con el público, ¿no? Entonces les voy a enseñar un video muy corto para que tenga un poco la noción de ese material. Bueno, Gabriel puede apagar las luces. Creo que hay, voy a intentar subtítulos en español, pero automáticos. Puede ser que sea un poco... A ver. ¿Puede apagar la luz, por favor? Gabriel. ¿Alguien puede llamar? Ahí. Gracias. Bueno. El sonido no está prendido. ¿Puede ver el sonido? A ver, se marcha. ¿Ya? No. Sim. Do que você não se esquece nunca que você é.
fundamental, basilar questão, passando pela negritude, pela pretura, passa por como o racismo constitui a nossa identidade. Né? Evidente que não dá para existir no Brasil com um pouco de consciência e pensar um campo da arte ignorando que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Né? Assim, ou achando que esse é só um tema, é só um assunto. Isso não é um tema, isso não é um assunto, isso é uma tragédia. Como é andar com a sua imagem nesse mundinho aqui? Fala, mas fala. Ele fala sobre você, fala sobre você, fala sobre a sua vida, fala. Aqui no meu olho, aqui no meu olho, aqui no meu olho, aqui no meu olho, aqui no meu olho. Revista, trânsito. Eu também sabia que hoje aqui não vai ser fácil. Você sabe, né? O corpo não é bom, bandeira, fica desculpando. Você perguntava assim, você não quer vir morar aqui? Você não quer vir morar aqui? Quero. Agora, quero terminar. Não, você chegava e dizia, vem, entra, fica. E eu dizia, não, eu volto outro dia. E você voltava outro dia, claro. E dava certo? Não. As duas? Não dava certo. Coisa importante do preto é que desde o início do espetáculo passou algo. Não sei o que passa, Gabriel. A gente se assume com os nossos próprios nomes. Não está como. Não sei o que passou. Gabriel está. Sería bueno, bueno, si no marcha. Gabriel está ahí. No, él no es el Gabriel. Gabriel es él. Assumimos as nossas identidades, as nossas questões, as nossas diferenças. Bueno, voy a seguir hablando mientras se reprende el aparato, el proyecto. Bueno, después, si marcha, les muestro la continuación, que es más un ratito. Bueno, es importante que lleven en cuenta que ese es un proceso, el preto es un proceso, digamos, de construcción simultánea de dramaturgia y puesta en escena. Ahora les voy a narrar un otro proceso totalmente distinto de ese, que no es simultáneo entre dramaturgia y puesta en escena, sino es la adaptación de un texto preexistente, o sea, de un autor. Es una obra que se llama Krum, K-R-U-M, que es de un autor, un dramaturgo israelense llamado Hanok Levin. Les invito a investigar, ese es un gran dramaturgo. Es un gran dramaturgo, murió ya, pero dejó una obra muy larga, como casi 60 textos de teatro. Murió con 56 años. Fue un director, también un director de teatro. Y tuvo una vida muy interesante, porque a pesar de ser israelense y vivir en Israel,
era un militante por la causa palestina. Y por eso fue muy atacado por determinados sectores conservadores del Estado de Israel. Y bueno, una cuestión muy importante que me interesa en ese autor son dos cosas. Una son sus principales referentes, Chekhov y Beckett. Y eso se ve muy presente en su trabajo. Y otra cosa que es muy singular es que vivió toda su vida entre guerras, o sea, en guerra. No tuvo la posibilidad en el tiempo que ha vivido de no estar en un país sin guerra. A lo largo de su vida fueron 7 guerras. Nació en la guerra, murió en la guerra. Y eso está muy marcado en su trabajo. Yo me decidí montar esa obra, Krum, porque, claro, tengo una pasión por esos dos referentes que he mencionado. Son referentes que están como en mi formación, no solo como artista, sino de mi sensibilidad humana, ¿no? Y esa obra, digamos, habla de la guerra, pero desde lo íntimo. ¿Sabes? Cuando me llamaba mucha la atención cuando yo era más joven, yo veía por la televisión la guerra de Irak, Bagdad ocupada, y veía, por ejemplo, imágenes en la televisión de la gente como que salía a comprar comida, o sea, una madre con un hijo por la calle y la ciudad como en guerra. Entonces yo pensaba, ¿cómo es la vida de la gente en el medio de la destrucción, de las ruinas de una guerra? Ruinas físicas, literales, como ruinas simbólicas. Y en este momento, claro, todo tiene que ver con pensar esas ruinas en nuestros países, en nuestras realidades. Nosotros en Brasil no tenemos, se dice de Brasil, ¿no, Elena? Que es un país que no tiene guerras. No es tan verdad porque en nuestra historia, digamos, de invasión, de colonización, muchas guerras hubo. Pero, claro, no esas grandes guerras, ¿no? Esta. Sí, bueno. Pero voy a terminar de hablar. Ahora vamos a mostrar después para no gracias, amigos. Bueno, entonces esas guerras las quería, ese sentido de vivir desde lo íntimo, una especie de violencia, y cómo reaccionar a esa violencia y acceder a existencias humanas sensibles, ordinarias, el hombre común, el hombre ordinario, mínimo, lo que hay de pequeño pero lindo, importante en el hombre, es lo que nos dice Chekhov, ¿no? No son héroes en escena, son gente, no son personas que hacen hechos extraordinarios, sino ordinarios, ¿no? Entonces me interesaba mucho eso, haciendo una analogía con lo que nosotros en Brasil vivimos de tragedias y, digamos, entre comillas, guerras cotidianas, en nuestras ciudades violentas, en las desigualdades sociales, en lo poco acceso que una parte muy grande de la población tiene a ambientes sensibles, a vivir lo que desea, sus búsquedas.
y la enorme dimensión del fracaso de sus búsquedas metafísicas y espirituales y materiales también, ¿no? Yo veía una relación muy cercana de eso a nuestros personajes, digamos, brasileños. Pero se me vino un desafío muy grande y muy interesante para un director de teatro, que es una dramaturgia que tiene la marca muy fuerte de un otro director, porque ese director también es dramaturgo. Y ese texto de Hanoch Levin, esa escritura, estaba muy pegada porque fue un texto escrito en los años 1970. Yo he nacido en 72, o sea, era un texto que fue escrito en la década que yo he nacido, entonces, y que reflejara una mirada de un director, o sea, estaba muy marcada en la escritura un teatro de un director. Entonces, pero igual hay una dimensión magnífica de autor en esa obra. Entonces, de escritor, y me interesaba cómo yo pudiera adaptarla, el desafío de adaptarla para llegar, digamos, a un material que tuviera, digamos, el espacio de creación que soy yo, digamos, y que somos nosotros los artistas, y que está como conectado con nuestro tiempo y nuestro lenguaje también. Entonces fue un largo proceso de más de un año de traducción del original ¿cómo se dice en español? Hebraico, sí, en brasilero se dice hebraico, en hebreo, y cotejando con traducciones de francés que yo hablo y traduzco, y también del inglés, para llegar a un texto y en ese proceso también adaptándolo, ¿no? Bueno, y le decía del proceso permeable. Acá la permeabilidad estaba en otro sentido que le voy a narrar. Yo invité a los actores y actrices no a se encargar de un personaje, sino de se encargar de todos los personajes. Entonces, hasta un mes antes del estreno, todos podrían hacer no importa qué personaje. Y yo yo les solicitaba en ese sentido. Entonces, las vivencias de esas, digamos, de esos ejemplos o pedazos de humanidades, de existencias, estaban como muy cercanos a esas otras existencias que eran esas actrices y actores. Esa posibilidad de no estar pegado a un solo personaje para adentrar en la obra, sino al conjunto, no solo de personajes, pero de historias que se despegan o que vienen antes y que materializan esos personajes en una trama que no está en primer plano. O sea, uno ve esa obra no para esperando lo que va a pasar con el personaje, sino quiere convivir con ese personaje. Entonces, el conflicto no es horizontal, sino vertical, o sea, interior, o sea, está adentro de cada ser humano que construye ese personaje. Entonces, esa permeabilidad estaba importante para mí en lo que cada artista, cada actriz, cada actor pudiera aportar de mirada, de experiencias en esas vivencias humanas tan
complejas como simples, tan divinas como ordinarias, ¿no? Entonces para mí era importante esa obra casi como una galería de ejemplares de humanidad. Y bueno, ese proceso fue un proceso en que cada artista aportó mucho. Y eso perfuró, digamos, esa escritura original de Hanoch Levin y mi propia escritura en un proceso bastante fuerte. Para nosotros esa es una obra muy marcante en mi trayectoria como director de teatro y dramaturgo. Bueno, ya vamos a ver lo que falta de ese video de Preto y luego pongo un video corto de Krum, hablo más 2 o 3 cositas y charlamos, ¿vale? Entonces, por favor, gracias. Estaba muy alto el sonido, sí. Estaba bueno, muy alto. Me dirán si está bueno o no. Ele entra, fica. E eu dizia, não, eu volto outro dia. E você voltava outro dia, claro. E dava certo? Não. As duas? Não dava certo. Coisa importante do Preto é que desde o início do espetáculo a gente se assume com os nossos próprios nomes, assumimos as nossas identidades, as nossas questões, as nossas diferenças, para falar sobre as questões que a gente fala na peça. A gente se coloca em situação. Desde o início a gente quebra com algumas expectativas de que uma ficção vai falar por nós. Odeio ficar atrasado, cabeleireiro insistente, coisa ruim, coisa pra tentar. Eu ainda tive que bater. Depois eu te conto isso, 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 depois eu te conto isso. Eu vou sambar com vocês ali no fundo, tá? Eu não vou sambar com vocês. Eu vou cantar com vocês ali no fundo. Hoje, dia 11 de setembro de 2018, eu vou cantar para vocês aqui no fundo. Os artistas que fazem essa peça são negros e não negros, né? Então, como se dá a convivência nessa perspectiva, desses pontos de vista, essa coexistência, ela é possível ou não? Se é possível, como? A gente coloca ali para dizer, bom, vamos tentar conversar sobre as nossas diferenças, é possível? E aí a gente com isso tudo, a gente cria uma forma teatral. Essas palavras vão te tirar para dançar, porque nem mesmo elas vão conseguir falar sobre mim, porque eu não sou coisa para se falar sobre, e o que eu tenho é só uma vontade lúcida de... O que eu tenho é só uma vontade louca de... O que eu tenho é só uma vontade linda de... Enegrecer, 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 Bueno, ahora seguimos para el Preto. ¿Puede apagar? A ver. As travas da minha alma vão se abrir e eu vou chorar por tudo.
pelo tempo desperdiçado que não voltará. Eu vou explodir para sempre esta carapaça que me sufoca e vou aparecer, enfim, novo e disposto, pronto para começar a viver. O avião pousou. Vou rever meu filho daqui a pouco. Mãe! Eu não consegui nada no estrangeiro. Eu não encontrei nem fortuna, nem felicidade. Eu não melhorei em nada. Não me diverti, não me casei, nem mesmo noivei. Eu não conheci ninguém. Eu não comprei nada e não trouxe nada comigo. Na minha mochila só tem roupa suja. É isso aí. Boa noite, Duda. Cheguei hoje. Tô sabendo. Eu ia te escrever. Vocês se conhecem? Táctil, precioso. Cromo, como é que tem plágio? Posso chegar junto? A gente já tava indo embora. São mais 10 horas. Tô cansada. Boa noite. Eu posso ir na sua casa mais tarde. Vai rir da minha cara? Eu vou usar isso no meu romance. Ah, seu romance. Seu romance. Eu fico apaixonada por esse merda. Eu realmente me pergunto por quê. Eu realmente não sou bonita. Para com isso. Você é bonita. Eu acho. É o essencial. Se o olhar passar por mim, ele pode até achar alguma graça. Mas se ele se fixa em mim, só consegue ver minha feiura. Como é que eu faço para os olhares só passarem por mim, nunca se fixarem em mim? Acho que sou eu! O quê? Decepcionada? Eu me chamo Tugate, o aflito! Eu sou a Tupa! Tupa a pateta! Eu não suporto que me observem enquanto eu como e que joguem em mim as suas expectativas. Quem é que tem expectativas aqui? Alguém aqui te pediu alguma coisa? Você começou a sua refeição como um filho e é como um órfão que você vai terminar! أنا لك شرقة وترك على خليج صخرة حيث البحر يتلالى على طويل يا زرخاجو يمسح دمفخدخ طبيب يا دناخا طويل انتما يتمسك بدربك ما أكباك شدان وشدان وتلخني جدان يهبان فاخ أزبا يختن يخبان أختن يسخي ما دن فيه Bueno, puede prender las luces, por favor. Gracias. Bueno, ese segundo video, un poco oscuro en esta pantalla, pero al menos eso. Bueno, me parece, yo quisiera compartir con ustedes rápidamente esa... Yo empecé con lo de Cortázar, quisiera terminar con lo de Cortázar rápidamente.
Esa carta que termina el libro y que de alguna manera, digamos, ilustra lo invisible y lo que no podemos imaginar dónde puede llegar un proceso creativo. Esa carta que Cortázar escribe en el final del libro, muy cortita. Lector, tal vez ya lo sabes, Julio el Lobo termina y ordena solo este libro que fue vivido y escrito por la Osita y por él, como un pianista toca una sonata, las manos unidas en una sola búsqueda de ritmo y melodía. Apenas terminada la expedición, volvimos a nuestra vida militante y partimos una vez más a Nicaragua, donde había y hay tanto que hacer. Carol reanudó allí su trabajo de fotógrafa, mientras yo escribía artículos para mostrar en todos los horizontes posibles la verdad y la grandeza de la lucha de ese pequeño pueblo que infatigablemente continúa su viaje hacia la dignidad y a la libertad. También allí encontramos felicidad, ya no solo en los paraderos del París-Marsella, sino en el contacto cotidiano con mujeres, hombres y niños que miraban como nosotros hacia adelante. Allí la Osita empezó a declinar, víctima de un mal que creíamos pasajero, porque en ella la voluntad de la vida era más fuerte que todos los pronósticos. Y yo compartía su coraje como siempre compartí su luz, su sonrisa, su enamorada vivencia del sol, del mar y de la esperanza en un futuro más hermoso. Volvimos a París llenos de planes, terminar juntos el libro, dar sus derechos de autor al pueblo nicaragüense, vivir todavía más intensamente. Siguieron 2 meses que nuestros amigos llenaron de cariño, 2 meses en que rodeamos a la Osita de ternura y en que ella nos dio cada día ese valor que nos iba abandonando. La vi emprender su viaje solitario donde yo no podía ya acompañar. Y el 2 de noviembre se me fue de entre las manos como un hilito de agua, sin aceptar que los demonios dijeran la última palabra. Ella que tanto los había desafiado y combatido en estas páginas. A ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato. Bien sé, Osita, que habrías hecho lo mismo si me hubiera tocado precederte en la partida, y que tu mano escribe, junto con la mía, estas últimas palabras en las que el dolor no será nunca más fuerte que la vida que me enseñaste a vivir, como acaso hemos llegado a mostrarlo en esta aventura que toca aquí a su término, pero que sigue en nuestro dragón, sigue para siempre en nuestra autopista. Gracias. Si tienen algún comentario, pregunta, ya estamos avanzados en hora, pero estoy disponible. ¿Sí? Bueno, primero pues la agradezco por esta semana. ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor? Primero, graças por esta semana, porque a verdade bateu saudade agora também. Eu moro em Salvador. Sim. E aí o universo agora deu uma saudade maior de estar lá, de ter a oportunidade de conhecer o teatro também. E algo que me tocou muito foi essa parte da escravidão, da parte do racismo no país do Brasil, que a gente vê, ou as pessoas dos outros países entendem, vê, mas não sabem a realidade que é no Brasil.
trabalhar e lá e ver que lá eu sou uma pessoa branca e a classificação que tem de ser branco ou preto é algo bem importante. Enquanto a criatividade é porque o processo como tal é não tentar criar alguma coisa sem sentido, sino já fazer um processo que seja, ou que siga algumas regras, mas que tenha um propósito. E aí ver na construção do arte contemporâneo, do teatro, e tentar trazer isso na cultura colombiana do que eu gostaria de fazer. Só que o contexto é muito diferente, né? Eu não posso falar aqui, lá tem umas vagas, eu não me lembro qual é o nome disso, mas tem umas vagas só para pessoas pretas. E aí foi o primeiro conflito que eu tive na empresa trabalhando lá. Tipo, temos que ter os 50% das pessoas têm que ser pretas nessa empresa. E aí vai começar todo o processo. Como fazer, como trazer um processo criativo para incluir essa multiculturalidade do Brasil, por exemplo, na Colômbia. Porque isso aí é importante, mas a gente não sabe, não tem o conhecimento para trazer isso aqui. E aí não vai entender o que é o racismo da Colômbia, que é uma parte distante lá na Guajira, no Chocó, alguma coisa assim, ao que aqui realmente é simplesmente excluir ou fazer que isso não existe. Então, como combinar num processo criativo essa parte de multiculturalidade que você fez no momento de trabalhar com pessoas pretas y contar una historia de lo que era esa realidad? Bueno, son muchas cuestiones. Yo que le puedo decir es que lo que es más importante en mi punto de vista, bueno, son historias distintas con puntos de conexión, las de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Imagino que acá también haya mucho racismo, pero lo que me parece en nuestra vivencia en Brasil es que hubo de hecho una reacción en todos los campos del pensamiento y notadamente en el arte, de reflexionar sobre eso, pero no necesariamente hablando, no como tema, sino como forma, como reacción en los lenguajes. Porque hacer un arte político no es necesariamente hablar de temas políticos, sino cómo manejas el lenguaje, ¿no? Cómo tomas decisiones de inclusión, de diálogo, de convivencia, de conexión, no solo hablando de las cosas, sí, puedes hablar, pero además de hablar, cómo articulas la experiencia del arte para que eso sea potente como discusión, ¿no? Eso es el reto. Y veo muchas experiencias en Brasil que intentan eso, pero igual veo muchas experiencias fracasadas que tematizan, que hablan de las cosas. O sea, no toca al arte solo hablar de las cosas, toca inscribir una experiencia por el lenguaje, a través del lenguaje, ¿no? Los lenguajes. Entonces, claro, las experiencias en Colombia son distintas de Brasil, pero hay puntos de conexión, de semejanzas, y hay que tratar de ocupar los espacios con coraje, con deseo y con conciencia, ¿no? Y no solo hablar de temas, pero cómo vas a hablar es lo importante, ¿no? Gracias. Acá. ¿Podrías hablar un poquito sobre esa dramaturgia y puesta en escenas simultáneas? Lo que yo entiendo es que mientras presentaban la obra, ¿se escribía una dramaturgia y se improvisaba allí sobre las escenas o no? No, antes del estreno, en el proceso de creación, o sea, yo comencé el proceso con varias consignas, sí, con extractos de textos casi como ¿cómo se dice? Borradores. Como que me indicaban caminos, pero y a eso iba a la sala de ensayo
Y siempre, como decía, en cada etapa abrí el proceso para el público. Entonces, en el proceso, digamos, teníamos gente que estaba como viendo una parte del ensayo y después hablábamos, pero no para decir, eso me gusta, eso no, para escuchar. Y no significaba que lo que el público decía yo iba a seguir. No es eso, no es para juzgar el proceso, sino para dialogar. No es para decir entiendo o no importa, es para estarmos juntos, ¿no? Y bueno, y además de eso, había momentos, por ejemplo, antes del estreno, yo hice en etapas como 6 o 7, ya no me acuerdo, presentaciones públicas como para 300 personas en distintos lugares, en teatros distintos, en ciudades distintas, en países distintos, de versiones de esa obra. Entonces, después de 3 semanas de proceso, presentamos algo en Alemania. Después, más un mes en la periferia de São Paulo. Después, más un mes en Belo Horizonte. Después, más de un mes. O sea, versiones de posibilidades. O sea, y compartimos con el público. Y al final tuve como un mes en un barrio que se llama en el extremo sur de São Paulo, de la ciudad de São Paulo, que es una ciudad enorme y que tiene una periferia muy larga, muy compleja, muy violenta, con muchos problemas sociales y muy habitada por personas negras o pardas, y hicimos construir un teatro en una zona, hicimos construir una tienda, y el estreno fue en esa extrema periferia de São Paulo, con en la última etapa del proceso, con la gente de ahí muy presente, viendo todos los ensayos, acompañando. Y le estrenamos ahí en el Sesc Campo Limpo, que nos apoyaron y hicieron construir un teatro ahí, para que habitáramos ese territorio y conviviéramos entre nosotros con las personas de ahí. Y después, claro, de estrenar la obra, ya estaba. No la cambié. Es eso. No sé quién vino antes. Buenas tardes. Muchas gracias. Me gustaría saber, en el proceso de la adaptación de Krum, ¿esta adaptación nace de ti como director o nace de que cada actor, como nos comentabas, que cada actor se encargó de cada personaje? Sí. ¿De dónde nace esa adaptación? Los dos. Yo he llegado al inicio del proceso ya con una adaptación, pero quisiera ponérsela en fricción, digamos, con lo que yo pudiera crear solo de esa manera, en la sala de ensayo y con las contribuciones. Entonces, estaba muy abierto a esas contribuciones y ellos aportaron muchas cosas. Pero ya fue importante llegar ya con algo, con una primera versión de esa adaptación, que después fui incorporando o cambiando algunas cosas que nacían en esa relación, digamos, del movimiento de la sala de ensayo. Los dos. Muchas gracias por tu charla. Muy interesante todo lo que dialogas en cuanto a tus experiencias. Me dejó pensando algo que habías dicho, que el arte es un aspecto de la vida, que está ligado a la vida. Sin embargo, quisiera como aportar un poco a eso desde mi punto de vista, y me parece que el arte es un aspecto que está desligado al pensamiento humano, ¿sí? Como que el arte de por sí ya existe. Si nosotros lo llevamos al símbolo, al signo, el arte puede tener un pensamiento humano
humano, así como del cerebrocentrista, pero me hace pensar que el arte está desligado de toda noción humana, como que hay en el mundo metafísico, en el mundo de otro universo, pueden haber y existen nociones que son arte, que estén fuera del pensamiento humano, y por lo tanto quisiera preguntarte qué consideras que es un artista. Bueno, pregunta sin respuesta, ¿no? Pregunta provocación, ¿no? Que no hay una sola respuesta, pero que mueve el pensamiento, ¿no? Pero a mí me gusta hacer una provocación cuando pienso en la existencia de un artista como una persona ordinaria, una persona entre otras personas. No me gusta pensar la idea del artista como un ser iluminado que recibe un rayo brillante en su cabeza y tiene una inspiración y una idea, porque igual ese concepto de inspiración, digamos, romántico, es, digamos, viene de un modelo de sociedad, quizás históricamente, que no corresponde a las sociedades contemporáneas y que hay que friccionarlo, ¿no? En el arte hay mucho trabajo, ¿no? En el campo del arte presupone mucho trabajo, mucha lectura, mucha información, entonces me parece que cada ser humano puede acceder al campo del arte en niveles distintos. El arte no es exclusivo. Tampoco arte es un concepto unívoco y fijo. El arte es una dinámica. El arte es lo que uno no logra descifrarlo del todo. El arte también es una excusa donde una sociedad se protege de lo inmenso que puede ser la vida humana y tiene ganas de definirlo y de encajarlo. O sea, entonces un artista es una persona, es un ser humano. No se puede imaginar la humanidad sin arte. Pero no son todas las comunidades humanas que la definen como nosotros. Por ejemplo, para los indígenas de Brasil no hay el concepto determinado del arte, pero hay arte. Pero sin fronteras. La vida está en el arte. Todo es arte. Todo es vida. Todo es ritual. Lo bello está en todo. O sea, no hay fronteras como las sociedades occidentales, ¿no? Bueno, pero para mí el arte es una... me encanta el concepto del arte inscrito en la vida. Entonces, un acontecimiento teatral no está para mí aparte de mi vida y tampoco de la vida de los espectadores. Es un momento de vida colectiva inscrita en lo real, pero en dimensión distinta de lo real de afuera. La vida no es una sola dimensión, el arte tampoco. Bueno, puedo quedar hablando días. Bueno, pues gracias por la charla. Me gustó mucho cómo empezaste hablando del tiempo. Me detonaste también muchas ideas con respecto a los tiempos de creación en esta era, en esta contemporaneidad, en este contexto, porque particularmente en Colombia hemos venido sintiendo como cada vez es menor el tiempo para crear, ¿no? Entonces, ya en este punto tienes que crear una obra de gran formato con bailarines, actores, músicos en 3 meses. Y
y es una locura, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, en mi caso, pues empiezo a sentir como cada vez el tiempo es menos, pero en otros casos de personas también aún más jóvenes, digo como eso es la normalidad. Entonces se vuelve normal que tenemos que crear una obra en 3 meses, se vuelve normal que los tiempos de creación son cortos, se vuelve normal que todo está finalizado cuando estreno, ¿no? Entonces me parece súper chévere como pensarnos realmente cuánto necesito para crear, cuánto tiempo necesita la obra para hacer, cuánto tiempo necesito yo para concebir la idea o con mi equipo, ¿no? Que aún después de estar estrenada pueda seguir creciendo. Creo que esto es algo que políticamente es muy importante pensarse porque nos volvemos un producto del Estado en el que todos tenemos que crear súper rápido cualquier cosa, lo que sea, pero que digamos que creamos y que digamos que dimos un rubro para que todos creemos. Entonces, pues pensar en eso es súper importante, pensar en esos tiempos de creación y pensar como futuros creadores también en cuánto tiempo le debemos dedicar a la creación, ¿no? A investigar una idea, a pensar una idea. Eso, una cosa pues como que me parece importante recalcar porque creo que políticamente en nuestro país cada vez está siendo peor y que debemos también pronunciarnos al respecto como creadores. Y lo otro es que me llamó mucho la atención ver el cuerpo en tus obras. Había mucho cuerpo, ¿no? Yo soy bailarina, pero pues también me dedico a hacer teatro y me preguntaba, claro, estás hablando de la comunidad también negra, que es puro cuerpo vivo, entonces ¿cómo fue el enlace entre el cuerpo para hacer esa obra, por ejemplo, para hacer tus obras, porque en la otra vi que también estaba igual de presente? ¿Cómo te piensas el cuerpo en el teatro tú? Bueno, gracias. La primera cuestión, me parece que, claro, en Brasil también tenemos esos límites de tiempo, eso es la realidad del mundo, ¿no? Pero, y eso no va a cambiar del todo. Y a mí también me parece importante que esos límites activen el proceso. No es malo del todo el límite de tiempo. La cuestión me parece que es cómo tú vivencias el límite del tiempo, lo que haces con ese límite, qué espacios internos creas para vivirlo con más intensidad y con más conexión con las singularidades del proceso y de la obra que estás pensando o construyendo. Porque una manera es pensar el tiempo más allá del tiempo, digamos, griego, cronológico. El tiempo es múltiple. Por ejemplo, nosotros en Brasil tenemos yo me nutro mucho de una visión de tiempo espiral, que viene de raíces afrodiaspóricas, ¿no? Pero no solo eso, cómo manejas, porque el tiempo ideal no existe. Entonces yo quisiera hacer una obra, quiero que la obra me diga todo el tiempo que necesito. Claro, eso en tu cabeza puede ser muy bueno, el ideal, pero cuando se pone en esa, digamos, indefinición, vas a ver que eso va a fragilizar tu proceso. Entonces hay que negociar entre los límites de afuera y las necesidades de adentro. Eso es importante, eso es lo que yo diría. Pero de todas maneras, crear una tensión desde adentro de tus procesos creativos con los límites de la sociedad, de los sistemas políticos, es importante. No hay que aceptarlos del todo, hay que resistir un poco, hay que proponer también cambios desde tu práctica, ¿no? Entonces, me parece una reflexión muy importante, gracias. Lo del cuerpo, bueno, yo no solo porque vengo también de experiencias, de formaciones relacionadas a danza y performance y teatro, pero el cuerpo no está separado de la cabeza.
la cabeza hace parte del cuerpo. Es cuerpo, el pensamiento es cuerpo. El cuerpo piensa. El pensamiento racional no está superior a otras instancias de construcción de pensamiento, ¿no? Hay una raíz, digamos, eso es un asunto largo, un tema largo, pero podemos pensar así, más sencillamente, el pensamiento, digamos, occidental, algunas corrientes de ese pensamiento filosófico determinaron de alguna manera la separación de razón y emoción. O sea, entonces, digamos, literalmente de cuerpo y cabeza. Entonces se hizo que se decidió en algún momento que cabeza es más importante que el cuerpo, que razón es más importante que emoción o que otras instancias de pensamiento. Eso, largo tema, pero si vamos más allá en ese pensamiento, llegamos aquí, al racismo, al origen del racismo, porque el Occidente determinó que los pueblos no europeos, no blancos, es el cuerpo, y que el Occidente es la cabeza. Entonces uno dice, el otro es lo que no piensa, es lo que se mueve con el cuerpo. Bueno, es un largo tema ese, pero si pensamos así sencillamente, podemos imaginar que entonces los afrodiaspóricos son el cuerpo, pero el cuerpo en las culturas afrodiaspóricas son pensamiento. O sea, René Descartes, el filósofo, dice que hay que compartir las cosas, las ideas para pensarlas. Hay que parar para pensar. Pero hay muchas otras culturas civilizatorias que dicen hay que mover para pensar. Pensamiento es movimiento, no se piensa parar. Yo para pensar muevo, para construir muevo. Entonces cuerpo está en todo, así como pensamiento está en todo. Pues primero que todo, muchas gracias por tu tiempo y por haber venido. Una pregunta a nivel de el proceso dramatúrgico para el caso de Preto. ¿Cómo piensas tú o cuál es tu metodología para agarrar un problema que está latente y que nace desde una pulsión que todos los seres humanos tenemos por estos problemas sociales de desigualdad, racismo, etc.? Y ponerlo en la escena con el objetivo, no como tú mencionas, de que esto no sea la solución a un problema y no poner el peso en el arte de solucionar el problema, sino de propender al diálogo, porque creo que a veces en los procesos de creación tendemos a caer en ese juego de el propósito que quiero yo con esto es transformar el mundo, ¿sí? Como siendo demasiado idealistas. Pero me surge esa curiosidad de cómo fue tu metodología dramatúrgica para no rayar en esa delgada línea de esto, sino buscar cómo crear ese diálogo de una forma más conjunta. Eso primero. Y segunda, un poco preguntarte sobre temas de financiación, porque ya como tú mencionas, pues que los procesos creativos están vinculados en los modos de producción totalmente. ¿Cómo fue este modo de financiamiento para que pudieras tener como ese movimiento tan masivo por distintos lugares y la acogida? ¿Cómo fue esa financiación, la promoción? Sí, bueno, gracias. La primera cuestión tiene que ver con eso que hablaba de la permeabilidad, o sea, todas las, digamos, no diría metodologías de una manera tan fija, o sea, esas, digamos, lo que yo podría llamar de procedimientos, no estaban basados en una metodología
fija como la que yo trabajo siempre, sino con principios que yo desarrollo, investigo teórica y prácticamente desde hace mucho tiempo, como ese río subterráneo de que hablaba en el principio, ¿no? Entonces, para mí era importante en Preto para crear esa dramaturgia y no caer, evitar esas trampas, que el proceso fuera muy dialógico, en el sentido que, o sea, ¿cómo comencé? En un círculo de conversación. Primero entre la equipo, los actores, actrices y yo. Después alargando ese círculo con otras personas. O sea, la escucha era muy importante porque... Y desde esa escucha y de esos procedimientos de, digamos, diálogo, fui creando procedimientos técnicos y prácticos de crear, digamos, escenas, trabajar con fragmentos de texto que yo aportara para después desarrollar, ¿sabes? También con principios performáticos, porque me interesaba, y eso tiene que ver con la pregunta de nuestra amiga, que hubiera también en esa dramaturgia partes autónomas sin la palabra inicial, sin texto hablado. Entonces, ¿cómo crear esas convivencias? Porque he trabajado mucho con imágenes sociales. Ustedes vieron esas cabezas que eran reproducciones de las cabezas de los actores. O sea, eso de la superexposición de una imagen social que queda como una prisión. O sea, cómo veo el otro, cómo el otro me ve y cómo uno se ve a sí mismo. Y cómo, por ejemplo, una mujer que causa como reflexión o como prejuicio o como a priori cuando veo un hombre blanco al lado de un hombre negro, una mujer negra al lado de otra mujer negra, una mujer blanca al lado de una mujer negra, un hombre negro al lado de una mujer blanca, dos hombres blancos. O sea, eso ya produce sentidos sociales. Entonces, ¿cómo romper los sentidos sociales superficiales y más allá? ¿No? Entonces, todo eso tiene que ver con la imagen de un círculo. Fue muy importante para... Ustedes ven que ellas corren en círculos y en esa obra, al final, estaba cuando las personas salían del teatro, afuera, o sea, cuando el público llegaba al teatro, veía antes afuera, puede ser en el patio externo, en la calle, no importa, eso cambiaba. Un círculo de muchas caderas, ¿sí? Vacío, sin nadie, como una imagen, una instalación visual. Bueno, estaba ahí. El público entraba, veía la obra, al salir estaba una hoguera prendida en el centro de ese círculo. Y las actrices, actores salían y yo, y invitábamos al público a sentar y a conversar. Entonces, eso continuó en la experiencia de la obra. Claro, hubo uno u otro lugar donde no era posible instalar la hoguera, pero el círculo siempre le instalamos. Y a veces poníamos un cartaz escrito hoguera. Cuando no era posible prender el fuego en un lugar muy cerrado y que la calle era muy distante o no se permitía hacerlo en la calle, o sea, o en el patio interno del teatro, o sea.
pero siempre hubo esa instalación visual que quedaba durante toda la temporada, ¿se dice temporada?